¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Se Tenía que Decir, por supuesto, el último programa antes del cambio de mando del próximo día miércoles. Así es que este programa tiene un valor muy alto, considerando, entre otras cosas, todas las peleas que se han dado durante los últimos días. Además, como que nos pasa algo, ¿eh? Hacemos el programa y el día sábado Donald Trump nos cambia completamente todo lo que estaba planificado. Llevamos como cuatro Llevamos como 3 o 4 más con eso. Así que, bueno, ustedes ya ven acá a don Marcelo Brunel. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy buenas. Días, tardes, noches. Don José Ignacio Concha, ¿cómo está usted? Feliz, pues. ¿Qué más agrado que estar con grandes amigos? Muy bien, bueno. Encantado. Y esta mesa se complementa con el señor Miyagi de la política, el señor Chico Con la Ley. sapiencia oriental. Hola, ¿cómo están? La sapiencia oriental. Invitados internacionales. Exactamente. Así que para que consideren... Problema tan importante no podía no tener invitados internacionales. Claro. Para que sigan considerando la mesa grande de TEDx, no se les olvide que nos pueden ver en el canal de YouTube, por supuesto. Si les gusta el programa, coméntenlo, compártanlo, en fin, hagan lo que ustedes saben. Ahí abajo me gusta. Su like es mi sueldo. Si quieren hacer comentarios negativos de odio también, también háganlo, no hay problema. Bienvenido. Exprésense, de eso se trata. Viva la libertad. Yo quiero partir con lo que nos pasó, Chijón, la semana pasada. Estábamos en el programa, nosotros lo grabamos envalentonados. Veníamos claro. como avión. Y en la noche, otra vez, a Donald Trump le da con esto de, tomar una decisión militar. Sí. Ya se venía a venir. Yo creo que nos pongáis un poco en el contexto de qué significa esto, qué es lo que está buscando Trump con Israel y qué va a pasar finalmente con Irán. Mira, a ver, desde el punto de vista de Israel, por supuesto, ellos están tratando de eliminar a su enemigo vital, digamos. O sea, a quien no solamente propiciado la destrucción del Estado de Israel, sino que además ha estado financiando el terrorismo en distintos movimientos terroristas en distintas partes del mundo. Desde el punto de vista de Trump, atacar a Irán tiene una base como en el billar o en el pool, digamos, de afectar lo más posible a China. Entonces, son objetivos los objetivos finales son distintos, pero el modo operandi es el mismo. Explícame lo de China. Lo que ocurre es que, a ver, Sí, porque es una variable que normalmente uno no considera en esto. ¿No? Uno ve esto, digamos, Medio Oriente y Estados Unidos, no más que eso. ¿Cómo entra el factor China? el factor China entra porque durante lo que queda de este siglo, ¿ya? La contienda que va a definir la geopolítica mundial va a ser, por una parte, el afán y el esfuerzo norteamericano de mantener su hegemonía actual, por otra parte, el afán de China de llegar y conseguir desarrollándose para convertirse en una potencia regional. Cuidado con eso. Mucha gente habla de la potencia mundial de China. No, China no está en este siglo en condiciones de llegar a ser una potencia mundial. Qué interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque China, antes de lograr eso, convertirse en una potencia, tiene que llegar a ser un país desarrollado. Y Ya. China no es un país desarrollado. Cuidado con eso. Eso ¿ya? por el PIB. No solamente por el PIB promedio o el PIB per cápita, sino también porque un país desarrollado, por ejemplo, es Japón. Y una característica de cualquier país desarrollado es una amplia clase media. Japón tiene más del 85% de su población de clase media. ¿Ya? China debe tener hoy día más o menos el 48% de su población de clase media, lo cual es un gran mérito porque el desarrollo económico ha sido en los últimos 40 años, pero le falta. Por lo tanto, el afán geopolítico de China hoy día es llegar a ser una potencia regional con un área de influencia que sea el sudeste asiático por el sur y los países de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán y todos los que ahí están. ¿Y el vínculo de Irán con China por dónde estaba entonces? Por el petróleo. Básicamente por el petróleo. Y, a ver, China le compra más o menos entre el 80 y el 85% del petróleo iraní. Ese petróleo, siendo una cantidad enorme como venta para el que vende, representa el orden del 10 a 15% del petróleo que China compra. Fíjate la magnitud de que estamos hablando. Entonces, perdón, José Ignacio, entonces, eso significa entonces que toda esta retórica que se ha dado, que todo este proceso de atacar Irán tiene que ver básicamente con la destrucción del régimen de los ayatolás y por evitar que tengan un arma nuclear. Es una excusa retórica. No, eso es válido para los israelíes, absolutamente. No, claro, o sea, uno lo puede tener para Israel, pero en el caso de Estados Unidos está pensando en eso. Es que hay un elemento geopolítico fundamental que ahí Chijón lo explica bien y hay que mezclarlo con otro elemento porque aquí se combina el factor religioso también. O sea, pensemos que acá al frente o cerquita de Irán tienes Arabia Saudita y está esta pugna religiosa entre los sunitas y los chiitas, digamos que son las corrientes del Islam. Para que nos entendamos así como los católicos y los ortodoxos, digamos, claro, dentro del cristianismo. Protestantes, digamos. Claro, hay palabras más, palabras menos, pero más o menos ese es el estilo. Ahora, los sunitas son el 90% del Islam y el 10% restante son los chiitas, que están concentrados mayormente en Irán. Entonces son muchísimo más extremos a la luz de, digamos, cómo se comportan, cómo se organizan en cuanto a las leyes, en cuanto a la jerarquía, la tradición religiosa, en fin.
Entonces acá hay un elemento religioso que te marca sí o sí todo este tema. Pensemos que Irán, hasta antes de la revolución de los ayatolás, era aliado a Estados Unidos, digamos. Claro, Con el históricamente Shah de sí. Israel, o sea, de El Irán, Shah perdón, Persia, el claro. Shah de Irán se lleva De muy Irán. bien con Estados Unidos. Y también con Israel está lo que dice Chijón. O sea, Irán ha declarado que su objetivo es destruir al Estado de Israel. Es un objetivo Así de es. política de Estado del régimen de los ayatolás, destruir al Estado de Israel. Entonces es una pugna que o mueres tú o muero yo, digamos. Entonces acá no hay un tema de no pueden convivir porque hay un odio que le tiene Irán a Israel que está anclado como política de Estado, como visión casi religiosa. Y un tercer elemento tiene que ver con el equilibrio geopolítico mundial, porque la doctrina Monroe, que lo hablábamos en el programa pasado, que es lo que el presidente Trump quiere hacer no solamente en América Latina, sino que también ampliar su grado de influencia en todo el mundo, también se ve graficado en esto. China quiere su parte de la torta, digamos, y por eso ahí está mirando a Taiwán y mirando cómo reacciona el mundo. Y Putin, ¿para qué decir? Pues Putin que con el tema de Ese Ucrania, es otro tema. Putin Sí. ya está, Putin históricamente ha apoyado al régimen de los ayatolás, son aliados. ¿ah? Claro. Entonces, el único aliado que tenían en la región piensa que era Siria. Sí, Pero cayó cuando al-Assad. cayó Bashar al-Assad y llega este nuevo régimen que curiosamente se está empezando a llevar bien con los países vecinos, incluso con Estados Unidos. Entonces eso a Irán no le gustó y ahí el problema se acrecentó. Piensa que al lado tienes otra guerra, la que está ahora entre Pakistán y Afganistán. Sí, sí. Claro. Otra guerra más. Piensa que al otro lado tienes los otros países que se tienen mala, que son la India con Pakistán, pues la zona de Cachemira. Con 170 Claro. armas nucleares Bien. por lado. Y digamos. mira lo que pasó ahora, que el primer ministro de India viajó a Israel, lo recibieron con todos los honores y Netanyahu le dijo, usted es un gran amigo. Y la India es el único país donde nunca se ha perseguido a los judíos, usted es un gran amigo, Dios lo bendiga. Mira. Y él le responde, Dios bendiga a Israel. O sea, un gran aliado que es clave, porque la India... Literalmente gran aliado. La porque- India sí, es más sí. grande, tiene más habitantes que China. Entonces Así yo creo es. que varios están mirando a India, por de pronto Estados Unidos, para ver cómo se Compensar. inclina la balanza. Mira qué interesante, porque Sí. nos hemos metido en el mundo de la geopolítica. Y la geopolítica es la excusa de lo que hemos estado viendo la última semana. Oye, toda esta cuestión del cable para allá, que el cable para acá. O al revés, ¿ah? Al revés. No, Pues, es que ¿sabes qué? Yo tengo la impresión, el otro día me llegó... Tanto amarre se enredó el cable. Sí, además, Claro. fíjate que el otro día me llegó un estudio de una agencia que ve temas digitales, yo trabajo con ellos, se llama Nanda. ¿Ya? Y me dejó loco porque dice una cosa que es súper importante. El tema del cable, el tema geopolítico, Por le supuesto. importa a una élite 7%, 9% de las opiniones en redes está marcada en eso. No, mira, lo importante, lo que estábamos hablando acá, Claro. que son cosas que hay que hablar, obviamente, Sí, claro. pero le importa una Sí. minoría. Lo que hoy está en cuestión es como pasaba antes en Sábado Gigante, ¿se acuerdan ustedes cómo estaba? ¿Dispara usted o disparo yo? No. Cuando estaba Carlos Gelo Ya. y le pasaban una maquinita. Entonces, Don Salomón, Ya. ¿qué es esto? No, esto es una máquina que Que hace- helados en ya. el acá y lo aprieta dos botones. Entonces, ¿Quién miente, quién no? ¿quién dice ¿Quién- la verdad? ¿Quién dice la verdad? Esa es la cuestión, la famosa pelea de los relatos en esta cuestión. Sí. Pero eso aplica en Estados Unidos y aplica también en Chile. No, obvio. Pero, Ya. por ejemplo, mira, esta semana O sea, para hacer el nexo, digamos, entre los dos temas. el presidente Boric ha vuelto a insistir, porque esta cuestión terminó en la ruptura de relaciones, Sí. que se acabaron las bilaterales y ¡Nunca más! nunca más. ¡Fuiste tú! ¡No fuiste tú! Estamos en Mercurio retrógrado, además, donde las comunicaciones están que no hay cero problema. Sí. Entonces, las relaciones se rompen. El presidente Boris, no, retomemos las relaciones. Ofrezco tomémonos de la relaciones mano, aquí y ahora, Claro. claro. Y ayer se manda una entrevista en Televisión Nacional, en 24 horas, Sí. que a mí me dejó pasmado, porque nuevamente, cada vez que el presidente Boric lo han ido sorprendiendo en medias verdades, dice exactamente lo mismo. Mira, no me acuerdo, mire, no, esto no era un interrogatorio, o sea, yo les doy mi palabra. Él siempre se termina escudando en que le crean. Y es una pelea por quién le crea a quién, pues, Marcelo. Yo, por una parte, Gabriel Boric encuentra la excusa perfecta para mantener a su némesis pensando en el 2030. Tratar de imponer el relato de que efectivamente todo lo que se entregó por parte del gobierno de Boric es un desastre. Ahora, ¿cuánto tiempo puede sustentar eso en el tiempo? ¿Cuánto tiempo aguanta esto? Es una incógnita. O más bien, fíjate que más que una incógnita es una cosa que ya, tiene ciertos rasgos conocidos que nos permiten ver hacia dónde podemos apuntar. El gobierno de Gabriel Boric también fue un gobierno que nació como un gobierno de minoría. Porque es un gobierno salido en la segunda vuelta donde gente votó contra otra opción. Y el gobierno de José Antonio Kast no es muy distinto a eso. La gente votó contra Janet Jara, contra el Partido Comunista.
por más seguridad, por una serie. Entonces la base electoral de José Antonio Kast no es muy distinta a la base electoral estable de Gabriel Boric. Probablemente incluso un poco menor. Es el porcentaje republicano más algunos probablemente nacional libertarios que... 24% la primera vuelta. Yo digo un poquito más, a lo mejor va a terminar en el 30%. Significa que probablemente al mes vamos a tener un gobierno con una oposición del 70%, o sea, una aprobación del 30% y una oposición del 70%, más o menos los mismos números que hemos tenido durante este ¿A gobierno. ti te parece? Pues, ¿sabes qué? Yo tengo una discrepancia respecto de eso. Porque yo soy de los que creo... A ver, el concepto de gobierno de emergencia ¿Sí? es un concepto exitoso porque amplía la base, porque excluye temas identitarios que podrían haber generado un dolor de cabeza. Sí, claro. Y además te permite gestionar 2-3 grandes temas, que claramente en este caso son la economía, la seguridad y las emergencias. Sí, claro. de Las múltiples emergencias. No, que hay. pero básicamente yo diría... Una por ministerio. Una por Yo ministerio. diría Valparaíso, el Biobío Sí. y las listas de espera, que son con las 3 grandes emergencias. Entonces, una gestión mínima debiese ya marcar una diferencia. Ya debería marcar una diferencia, porque además creo yo y siento que en toda esta historia de los relatos, lo que le hace falta al gobierno del presidente Kast es decir, ok, estamos en un gobierno de emergencia, pero hay que explicar por qué estamos en esta emergencia. Y ahí es donde viene el tema de la responsabilidad y el tema de la auditoría y todo ese tema que se ha conversado. Con una salvedad. No podemos pensar de que el gobierno de emergencia va a ser solo un gobierno de emergencia, porque no se sustenta. O sea, políticamente proyectar un Sí. gobierno de emergencia No es muy puede. difícil, ¿no? Un puedes. gobierno de emergencia tiene fecha de vencimiento Claro. en la emergencia. O sea, yo tengo que salir a navegar en un mar que necesariamente tiene que tener orilla, porque no puedo estar 4 años en emergencia. Eso no es una emergencia. ¿Ya? Por otro lado, efectivamente, hay temas graves que deben ser solucionados en 90 días, 120 días, digamos, y probablemente yo ahí coincido con Marcelo en que si el gobierno logra hacer una diferencia en términos de gestión, eso le va a servir como un oxígeno para poder seguir avanzando durante el segundo semestre. Pero yo creo que la emergencia como tal debería estar en vías de solución probablemente de aquí a junio, Pero es que julio. depende de cuál ¿Ya? emergencia, porque está la emergencia económica en este caso también, José Sí. Ignacio, ¿no? Claro. O sea, hay emergencia... Sí, por favor. que no quiero Sí, sí. interrumpirlo, No, querido amigo. dale. Porque hay emergencia en seguridad, hay emergencia económica, todas las emergencias que en salud, en educación, en fin. Pero yo coincido muchísimo con tanto como con Chijón como con Marcelo. Raro que coincidamos, no, Sí, sí. no es raro. Coincido muchísimo porque una emergencia, Chijón lo dice claramente, tiene fecha de vencimiento. O sea, tú no puedes tener una emergencia per secula secolorum, digamos, para siempre estar en emergencia. La emergencia, por definición, tienes que solucionarla pronto para que acabe. Porque es una emergencia. Porque es una Si emergencia. no, si no, y a no. nadie le Sí. gusta estar en emergencia. Sí. O sea, esto es lo mismo que la emergencia es equiparable a un temporal, a una lluvia. Sí. O sea, ya el chaparrón que caiga, pero que se termine pronto. O sea, no podemos estar todo el día porque si no empiezan los problemas, nos empezamos a negar, a inundar, en fin. Entonces, la emergencia es un poco símil. Si tú estás mucho en emergencia, se te empiezan a abrir otros flancos. Y además hay una frase que no podemos olvidar. Lo urgente no puede desplazar a lo importante. Muy cierto. Porque hay muy temas cierto. que son fundamentales. Temas políticos, temas económicos que requieren discusiones que son de largo plazo, de largo alcance y que requieren una palabra, que yo sé que a algunos le tienen alergia, pero que es súper importante, que se llama acuerdo. Ahora, pero espérate, porque Marcelo puso el ejemplo de Milei, por ejemplo. Y Milei asume en una emergencia. Y asume en una emergencia económica y Milei en eso es súper claro. Dice, loco, aquí lo que No hay hay que plata, hacer... no hay o sea, plata. 1, no hay plata. 2, hay que podar profundamente. O sea, hay que reducir el déficit fiscal, hay que parar con la emisión monetaria, vamos a controlar la inflación, vamos a hacer que crezca la economía argentina. Lo dice, son 5 cosas. Ya cumplió las 5. Ya las cumplió. Es que- Y por ende también consiguió el 41% y la mayoría y tuvo una gran elección en octubre pasado. Y probablemente va a ser reelegido Javier Sí, Milei. pero con una salvedad, como diría Marcelo, porque tomando a Maquiavelo, ahí el príncipe, Por favor. tienes que aplicar el huascazo en buen chileno de una, tienes que cortar al principio, porque si empiezas a parcelar este tema, vamos a llegar a septiembre y la gente te va a decir, no, pues ya sabe que es mucho, cortémosla. Y van a empezar a aparecer otros temas, por ejemplo, lo que mencionaba Marcelo, los temas valóricos, o mal llamados valóricos, van a empezar a aparecer sí o sí, digamos. Inevitable. Van a Porque empezar además- a aparecer otros temitas, con eso Sí. cierro, que sí te van a obligar a pronunciarte al menos, porque el gobierno tiene que tener alguna opinión, yo creo. O sea, que de hecho se parece ser la estrategia en cierta medida de la izquierda, porque la izquierda te va a intentar llevarte Pero evidente. a una definición identitaria Sí. para dividir al Y oficialismo. fue lo que hizo el presidente Boric, y permíteme el excursus, fue lo que hizo el presidente Boric en esta reunión con el presidente Kast,
yo lo digo abiertamente, yo creo que ahí el presidente Boric fue muy astuto. Muy Fue ya. muy no, astuto, natural. muy natural. astuto. A ver, en lo Entonces, táctico, o sea, impecable. los digamos, ¿no? asesores de Boric en esta Sí. se las mandaron, porque Sí, claro. en 5 minutos lograron darte vuelta a la agenda. En 5 minutos. Sí. Porque ahora, imagínate, todos estamos hablando de que si las reuniones bilaterales o no, del tema, cuando de lo que deberíamos estar hablando, que es el núcleo fundamental, es si el presidente de la República dice o no la verdad. Pero yo creo que ese debate está arriba todavía, Marcelo, ¿no? En parte sí, yo creo que hay un tema de credibilidad también, porque Boric ha jugado muchas veces a la lógica de me pillan, un poco como este meme, digamos, miento, me pillan, pido disculpas, bailo, miento, Vuelvo a digamos. mentir. Es una especie como de círculo. Pero, y por lo tanto, una parte importante de la opinión pública tiende, y eso lo dice Caden también, tiende a creer más a lo que dice Kast, Claro. a lo que dice Boric. Porque además Boric está antecedido una cantidad de... Sí, ese es el claro, punto, por digamos, lo o sea, El cuento o sea, Pedrito y el lobo, ha mentido tanto que cuando dice la verdad nadie le cree. Y además pasa un factor que es que él comunicacionalmente, si bien, y yo coincido contigo, en esto lo han hecho muy bien, y durante los 3 años y, no sé, 11 meses anteriores, no lo hicieron bien en instalar su relato. No. No solamente porque no solamente porque se le acabó el relato, digamos, el 4 de septiembre, sino porque además hay otro factor. Y temas como el de Monsalve, temas como las mentiras en materia económica, el tema de los indultos, el La tema Casa de de Allende. la Casa de Allende, Sí. digamos, La cuenta de la luz. Las cuentas de la luz, podríamos hacer un listado enorme de la Son cantidad. 7, son 7 en esta dinámica. Sí, Sí. pero Que el presidente no se acuerda lo que dijo, no se acuerda la el- fecha. el Mire, no me da estudiantismo- persona, créanme. Claro, el estudiantismo en práctica finalmente termina sorprendido, digamos, siendo sorprendido, y normalmente la respuesta recurrente es, perdón, me equivoqué. Pero eso tiene una cierta duración en el tiempo. Tú no puedes, esa la puedes hacer 1, 2 y hasta 3 veces. Entonces, efectivamente, Boric tiene un problema de credibilidad. Ahora, Chile es un país generoso, un país Demasiado generoso. y por lo tanto la gente olvida, digamos, y por eso probablemente, dado también la raigambre presidencialista que tenemos, lo más probable es que Boric termine saliendo con una aprobación del orden del 40 y tanto por ciento. Es un tema. Sí, pero bueno, eso tiene un debate un poco más largo, pero yo vuelvo a remarcar eso. O sea, a ver, el gobierno ha intentado establecer... A ver, aquí hay una lucha de 2 relatos. Insisto, está el relato del gobierno de emergencia, Sí. estamos con un problema profundo, Sí, claro. y ese fue el relato que ganó la elección presidencial. Ganaron por eso, claro. Si hay una emergencia es porque alguien la genera. El gobierno está diciendo, no hay una emergencia, nosotros hemos normalizado el país, Claro. los que hemos gestionado la emergencia hemos sido nosotros. Nosotros O sea, recibimos... este era el gobierno de emergencia. Claro, que no el son gobierno los de emergencia términos de éramos ellos. nosotros. De hecho, lo dijeron expresamente, Sí. Lo dijeron expresamente, Claro, que entonces- el gobierno de emergencia había sido este. lo De dijo eso Winter. fueron muy claros. Entonces, hemos venido desde el triunfo de José Antonio Kast en esa dialéctica, ¿no? Pugna de relatos. En esa pugna de relatos. Y la cuestión se profundiza con esta cuestión del cable que termina siendo la excusa para seguir viendo a quién le creemos y a quién no lo creemos. Ahora, el tema es que José Antonio Kast creo que tiene un punto en esto. Y tiene un punto muy importante, porque la pelea es no, que yo le dije, que yo le informé, y casi dice, no, a mí me lo anunció. Yo lo puse en Twitter, que corrió mucho, es como, aló papá, oye, ¿sabes qué? Choqué, pero estoy bien, así que sabes que necesito verte para contarte qué pasó. Ya, pues, papá, súbeme tranquilo, para el día siguiente... Va y el cabrón, ¿dónde está? Está preso, mató a una persona, chocó contra un poste, rompió una casa. Estaba curado. Entonces, oye, pero ¿cómo no me dijiste Que eso? seguro no Pero responde. papá, yo te llamé para decirte que había chocado. Claro. Sí, tiene lógica. Sí. Acá fue igual. Sí. Esta historia. Entonces, en esos pequeños detalles... Un tema importante, o sea, el tema del cable China, convengamos, yo sé que le importa a poca gente, pero convengamos que probablemente estratégicamente y para el futuro de Chile debe ser de los temas más relevantes de los que hemos tenido discusión en los últimos 20 años. Sí, a lo menos. A lo Sí, menos. sí, claro que sí. Y por otro lado, cuando se supone que en una reunión entre el canciller Van Claveren y el próximo canciller se toca el tema, se hace una minuta de 25 páginas en las cuales este famoso tema del cable se menciona en 3 líneas. Ya, pero Van Claveren Entonces, dice, realmente- conversamos el tema, el Sí, gobierno no. lo sabía. Ahora, también acá pasa un poco la lógica del... La primera vez que me mienten es culpa del que me miente y la segunda vez que me mienten ya es culpa Culpa mía. mía, sí. Por no creer, o sea, yo
yo debería tener todas las alertas dispuestas, digamos, para ver efectivamente qué lo pasa. Por lo tanto, lo ahí, que demuestra sí. también hay un problema, y con eso termino, lo que demuestra también que hay un problema en la gente que asume hoy día el gobierno, porque no tienen hoy día la preparación suficiente como para poder detectar estos temas. O y la levantarla. malicia suficiente para entender que esta Claro. gente puede ser. Pero por otro lado, ahí también está una justificación muy fuerte para que se terminen las bilaterales y mire, hagamos nada más que las reuniones de coordinación para la ceremonia de los Es que además Listo, lo se que yo acaba. entiendo, por lo que también se ha publicado en la prensa, que las bilaterales importantes, vale decir ministro a ministro, esas ya fueron. Y las de subsecretario también ya fueron. O sea, Muchas de las ellas, que quedaban muchas de eran ellas. como de jefe de división, era como el tema más administrativo. Ahora, aquí se me salen los abogados, el abogado que llevamos dentro. Dele. Y por fuera también, digamos. Porque lo que no está escrito no existe en el mundo, como Ah, dice sí, el pues. aforismo romano. Sí, Entonces, acá absolutamente. a mí me ha llamado la atención, también algunos amigos me comentaban algo similar. Fíjense que en estas reuniones, o en esta reunión de los presidentes, no hay ni una carpeta, nada, ¿no? O sea, porque un tema tan relevante como el cable a China, creo yo que debería estar plasmado al menos en algún archivo, en algún Mira, documento, yo alguna te contaba una- cosita. te- Entonces, acá no ha habido nada no ha habido, yo no he visto al menos que digan, mire, ¿sabe qué? Se me entregaron los antecedentes en una carpeta, en algo, o sea, son puras palabras, es como que lo que me dijeron, lo que dije, créanme. Y además, y cierro con esto, el presidente Boric tiene ese problema, tiene el síndrome de Pedrito y el Lobo, porque ha mentido tantas veces que cuando la única vez que a lo mejor dice la verdad, nadie le cree, Claro, es muy difícil porque ya no creerlo, tiene sí. credibilidad. Y el prontuario es largo, si este gobierno más que un legado político tiene prontuario a esta altura, entonces ya es largo el tema de la Casa de Allende, el tema de los indultos, el tema Monsalvo, para Así qué es. decir, Sí, ahí pues. saludo a la feminista. Entonces esos temas, más otros tantos más, minaron tu credibilidad. Y un gobierno, mira lo grave de esto, un gobierno que no tiene credibilidad, al final está construido sobre arena. No deja de ser Es cierto. un Ahora, punto. lo que dice José Ignacio es muy real y le sumo a ese elemento lo que dice el presidente Boric, que vuelvo a decir, una vez que se ve sorprendido, a mí me dejó muy en shock la entrevista que da anoche, porque Iván Núñez le plantea a Mariano Clemente, ¿sabe qué? El decreto se firma El 27 de el enero. 27. Y el 29 usted dice que habla con el presidente Kass el día 18 de febrero. O sea, Harto hay algo rapidito. que no me cuadra. Pasaron 20 días. Casi un mes. Casi un mes de lo que había pasado esto. Si no es por el diario El Mercurio, que publica el decreto y la retractación del decreto, Nunca nos enteramos. Nunca y nos si no enteramos. es por la sanción que pone Estados Unidos, Tampoco nos enteramos. tampoco nos enteramos. Y nos pasan flor de gol. Es la Pero, misma y constante en Monsalve y los demás casos. Exacto, Los pillaron. claro. El Sí. tío Emilio, Sí. te pillamos Sí, por te compadre. pillaron. Sí, pero si recordemos de que hasta que la segunda explota el tema de Monsalve, Monsalve era subsecretario de Interior participando de actividades en el Congreso. Y mandaron en una avión oficial a Concepción. Ponían una Y- comisión ese día. de hecho. Claro, y estaba poniendo una comisión. Y días antes había viajado en el avión. Además, te acuerdas, Marcelo, perdona, hubo múltiples versiones. Estaba la versión de Toá, Sí. estaba la versión de Boric, o sea, no sé, como que no tenía una uniformidad. Cuando Boric se pone a hablar 55 minutos Con la pobre funcionaria. con la pobre se Nicole sabe. Vergara La que- mirándola con cara, por favor, termine, presidente, se está hundiendo. Bien. No voy a responder Bueno, todo, les. y Boric hace exactamente lo mismo en Isla de Pascua con Sí, el tema así es. de las sanciones de Estados Unidos, chicos. Entonces, Sí, hay una cosa ahí que hay hay un modus operandi. Lo explica muy bien. Más que un modus operandi, un carácter visceral. Un patrón. Un patrón Un patrón visceral de conducta. respuesta y conducta. Sí, pero ese patrón de conducta yo recomiendo mucho este libro. Hay un libro de Daniel Mansuy muy interesante sobre esto, sí. que explica que este es el patrón. Sí, el de los inocentes al poder. Es un patrón de conducta muy interesante, porque al final del día, cuando Gabriel Boric Font tiene que enfrentarse a una circunstancia, esto lo hemos hablado varias veces, tiene dos alternativas y normalmente siempre termina tomando una. Una es el presidente Boric y la segunda es Gabriel. El diputado. El Más que el diputado incluso, Gabriel. porque Gabriel trata de salvar siempre su consistencia, por así decirlo, ante la opinión pública. Como mi relato, yo no puedo ser víctima de mi relato. Créanme. Y créanme, créanme, pero créanme. ser Les presidente, doy mi palabra. pero ser Mi palabra, presidente de la sí. República muchas veces implica tragarse el sapo. Claro. Que es una de las cosas importantes que tú contabas, por ejemplo, del relato, de la dicotomía del relato de Toá con el relato de Boric, con el relato de Monsalve, pero falta El director de la PDI. pero siempre entonces, falta un relato. Serna. Pero se dan cuenta que en estos casos complejos siempre falta un relato, el de la vocera de gobierno.
Camila Maranta Vallejo calladita siempre, Sí. fíjate. Hasta No, que, ya hasta que sido muy encuentre un nicho donde poder, astuta. hasta que encuentre un nicho donde pegarle a la oposición. Pero es que aquí, Marcelo, es que eso lo uno y lo entiendo bajo la lógica de que hay varios viendo su proyección política personal. O sea, algunos abandonaron el gobierno hace rato. Sí. Y entre eso está Camila Maranta. por Porque ella está viendo supuesto. su proyección. Entiendo que va a trabajar en un municipio, se me Maipú, entró por ahí. Maipú parece. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo pensé que podía ser Las Condes, perdón. Pensé que era por su no, talento. Que le han mandado el currículum con antelación. Creo que Catalina pues sí. San Martín Sí, no perdón. la contrató. Bueno, Sí, oye. la cosa es que eso te demuestra que algunos aquí reman para su lado. Y esta lógica medio, y no lo digo peyorativamente, lo digo en serio, esta lógica medio estudiantil de pelea de asamblea universitaria se mantuvo en el gobierno. Ahora, toda esta dinámica, la que hablamos al principio de Irán, con Trump otra vez tomando una decisión militar, con toda esta polémica del cable que involucra el tema geopolítico de Estados Unidos y China, en todo este contexto, el presidente Kass viajó a Estados Unidos. Sí. Y dicen que se junta con el presidente Trump el día sábado, así que vamos a hablar de eso a la vuelta, también del cónclave que va a tener la izquierda y que ha tenido la izquierda durante el día de hoy, vamos a ver y todo esto Conclavito. para dónde va eso, Semicónclave. y lo que dice Marcelo, cómo de alguna manera también este tema de la ley de conmutación de pena ha generado tensiones también en el futuro oficialismo. Antes de aquello, te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más, en chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo a esta hora la señal abierta de TVX, es el momento de la pausa comercial. Nosotros estamos de vuelta, amigas y amigos, en Se Tenía Que Decir con Chijol Ley, acá el señor Miyagi de esta mesa, don Marcelo Rumier que me acompaña a mi izquierda, a la extrema izquierda, A la extrema izquierda, de manera muy oh. extraña, don Nunca pensé que llegaría el momento que el Yo iba a joven estar a tu Concha iba a estar a mi izquierda. izquierda. José Ignacio Concha nos acompaña en la jornada de hoy. En el primer bloque estuvimos hablando largamente de lo que ha sido esta polémica de quién dice la verdad y quién no, más con la excusa del cable, en el contexto militar del Medio Oriente. Y en ese contexto, el presidente José Antonio Kast viajó hoy por la mañana a los Estados Unidos. Mañana tiene una reunión con otros mandatarios. Está Nayib Bukele, el presidente Paz de Bolivia, el presidente Noboa de Ecuador, Nayib Bukele, en fin, una serie de mandatarios que van a estar en Miami, básicamente. Shelf of America. Shield of America, donde va a estar, por supuesto, el presidente Kast. Dicen que hay una cena también con Marco Rubio en la noche. ¿Qué tiene que hacer Kast? ¿Tiene que ofrecer algo en este contexto, Chijón, o no? A ver, en este momento una de las cosas que debería, creo yo, hacer José Antonio Kast es, primero, establecer claramente de que hay una adhesión no solamente ideológica, sino también espiritual, yo diría así, a los valores de la civilización occidental, de los cuales hay una coincidencia con Donald Trump, pero que también la realidad de la política obliga e indica de que nosotros no podemos desacoplarnos de China porque eso nos significaría un enorme perjuicio, especialmente en el ámbito comercial, perjuicio que hoy Estados Unidos no está en condiciones de paliar. Eso es primera cosa. O sea, esta es la política. Oye, escuché ¿Ok? muy interesante lo que hablaste sobre la alianza con la India. Lo que escuché muy interesante. Sí, por Muy supuesto. interesante. Hay un tema que podríamos desarrollar un poco más, pero más allá de eso, lo que le tiene que decir a José Antonio en este momento es hablar con realismo político. Nuestra realidad es esta. Sí. Vamos a ser aliados, vamos a estar, no alineados, pero apoyando fuertemente los esfuerzos de probablemente no darle más espacio a China, pero nosotros enemistarnos con China no está dentro de nuestros No, intereses, pues, es imposible. No podemos quedarnos con la cereza en la casa. No solamente son las cerezas. Oye, Con el cobre, con la madera. Oye, sellaron toda la cereza en enero. Yo quiero manifestar mi protesta por eso. Yo soy un amante de la cereza. Mi señora y yo buscando cerezas por Yo todos los continuamente lados, comí a dos principios de veces enero, No habían. y se acabaron. Se No habían, mandaron no todas habían. a la Y más mierda. encima las que comemos son ahí nomás, de seguro. Sí, no, habían sí. unas Como más remate. No, sí. Pero A cada ver, vez hay mejores. el calibre que se vende en China es una cosa extraordinaria. Los caros, Aquí no los se, caros. no se ve. Claro. Bueno, pero independientemente de este tema, que es muy importante, no solamente la cereza, la celulosa, la No, acá madera, todo de el cobre, algodón. El etcétera. cobre, el salmón. Pero aparte de eso, nosotros en una economía que todavía sigue siendo una economía globalizada, no existe lo que se llama la transferencia de comercio, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que nosotros le vendemos a un país cualquiera no es llegar y cambiárselo y vendérselo a otro país. Nuestros
empresarios que son muy capaces han copado hasta este momento los bordes y los límites del mercado posible. ¿Se puede abrir más mercados? Sí, el continente africano, por ejemplo, pero eso es un trabajo de años. La misma India, por ejemplo. O la La misma India. India. ¿Ya? Entonces, ¿No hay interés con podemos- India, sí? No. Ahí Entiendo no. que no. Se está negociando Está un negociando. acuerdo de segunda generación. Ya. India es muy proteccionista. Por lo tanto, no es, para ellos no es fácil internamente, por política interna, llegar y firmar un TLC. Protegen De mucho hecho, su industria entiendo local. entiendo que no tienen TLC firmado así Entiendo que no. con nadie. No. ¿Ok? Entonces, aquí Ahora, voy. hubo una apertura del gobierno del presidente Boric que fue a India. El gobierno trató de negociar alguna cosa que parece que no prosperó mucho. Nosotros con India tenemos un profuso gráfico de intercambio en varias cosas, dentro de ellas farmacéutico. Sí. La industria farmacéutica india es una industria gigantesca Ajá. que probablemente podría significar abaratar mucho los costos de remedios acá en Chile. Sí, Por estoy ejemplo. de acuerdo. Estoy de acuerdo, ¿no? Y hay ciertos elementos puntuales. Software en India es muy fuerte. Muy Tiene fuerte. muy buenos ingenieros, Sí. extraordinariamente buenos. Se digamos. han levantado muy buenos Sí. ingenieros de distintos lados, del MIT, digamos, otros Sí, lados. sí, efectivamente. Entonces, como te digo, para nosotros nos conviene estar no solamente en buenas relaciones económicas con China, sino también seguir abriendo mercados. Pero la desviación de comercio, que yo te hablaba hace un minuto atrás, no es fácil de hacer y yo diría que es prácticamente imposible. De acuerdo. Mira, el profesor Concha solía citar a Maquiavelo, o sea que voy a hacer yo también ahora. Maquiavelo decía de que cuando hay dos reyes en disputa, el príncipe debe necesariamente unirse a uno de ellos. Ahora, esa lógica que aplica muy bien para la política, no necesariamente aplica para la economía. Somos un mercado Donde de... entra el comercio, donde entran las balas, decía Rothbard, ¿no? Exactamente. Así es. Somos un comercio de un país con 20 millones de habitantes, los cuales 1,5 son extranjeros. Un país cuyo Producto Interno Bruto no da para tanto. Un país con capacidad comercializadora bastante baja, porque somos un país chico dentro de todo. Un país con extensa costa, un país Pero con mucha... chiquitito. Pero para efectos del mercado mundial no somos Brasil. No. No somos, no sé, pues México. México, Argentina. No tenemos la capacidad de adquirir... O sea, Brasil puede darle sustento, digamos, a lo que sea en portugués porque tiene una población enorme. Brasil se mira mucho a sí mismo. Eso Por lo tanto, es- y nosotros no podemos hacer eso. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es estar bien con Dios, con el diablo, con los ángeles, con los arcángeles y con toda la fauna completa. Pues no tenemos otra posibilidad de poder tener algún grado de desarrollo sino interconectados con otros. Eso nuevamente vuelve a esa vieja discusión respecto de cuál es la matriz, la matriz chilena, digamos, de crecimiento. ¿Se acuerdan ustedes que Marco Enrique y otros decían de que nuestra matriz estaba agotada? Y claramente no lo está, No, no digamos. está Lo que agotado. tenemos es la posibilidad de expandir nuestros mercados. Y ahí es donde tendría que estar, así como el presidente Frey, en su oportunidad, junto con el presidente Lagos, tuvieron esa capacidad de poder empezar a inventar y buscar nuevos mercados por medio del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que lo que le corresponde al gobierno del presidente Kast es precisamente tratar de trabajar en ese tema. Tal vez desde esa perspectiva uno podría entender el nombramiento del ministro de Relaciones Lo repite Exteriores. Maquena, claro. Claro. Ahora, José Ignacio, igual, uno piensa, yo he sido majadero en eso, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no se da. Yo creo que estas cosas son negociables. Yo creo que hoy día el presidente Kast tiene cómo justificar la detención del proyecto. Él puede decir que esta cuestión no puede seguir avanzando Sí. porque no tengo suficiente información, porque no sabemos. Los antecedentes son un poco Los claros. antecedentes son un poco digámoslo. claros, entonces él tiene como públicamente justificar. Tiene relato, sí. Tiene relato para detener. Sí, claro. sin Entonces duda. él perfectamente bien podría hablar con el presidente Trump y decirle, ¿sabe qué? Esto no va a seguir y nosotros en ese sentido vamos a respetar un poco la preocupación que ustedes nos han manifestado, todo Claro. eso. Y evidentemente vamos a seguir con el cable Australia, que es el proyecto que Tiene el está... proyecto que dejó el presidente que dejó Piñera. el presidente por lo demás. Piñera. Sí. Ya, pues eso ya, por un lado. Pero una pregunta súper torpe que se me acaba de ocurrir en la casa. ¿El presidente Kast hablará en inglés perfectamente como el Yo presidente imagino Trump? que sí. Espero que sí. Sí, yo imagino que Pero- sí. Bueno, pero el asunto es el siguiente. Perdón, Habla mejor que el presidente Boric. No te Ah, bueno, preocupes. sí. Bueno, Bueno, eso- pero a lo que voy es lo siguiente. El presidente Kast podría perfectamente bien decir, mire, yo suspendo el cable, pero necesito ayuda. ¿Ayuda en qué? Bueno, necesito ayuda con 2 o 3 cosas. La primera que necesito es que usted me ayude a bajar la candidatura de Michelle Bachelet, porque la decisión que yo tome me va a generar un problema. Entonces necesito que alguien, Marco Rubio, el mismo Christopher Landau que va a venir al cambio de mando, el Y secretario- hijo de un ex Hijo embajador de, en Chile. de Walter Exacto, Landau. exacto. Sí. Que lo diga Landau, que lo diga Rubio, que lo diga usted. Que no se va a apoyar a Bachelet. Basta con que Estados Unidos diga que va a vetar el nombre de Bachelet como para que ya la situación se le haga inviable. Inviable. Entonces el presidente Kast podría decir, ¿sabes qué? Si Estados Unidos con la anticipación
señala que no va a darle viabilidad a una candidatura a Bachelet, yo tengo que proteger a la presidenta Bachelet. Puede más o menos hacer ese relato. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es, bueno, como el socio controlador hoy día de Caracas es Trump, es rubio, entonces yo necesito que usted me ayude a repatriar gente, migrantes ilegales desde Chile a Venezuela, de alguna manera para ir cumpliendo también el trato. Yo creo que un trato que podría ser conversable, que podría ser parte de una negociación que terminaría siendo un win-win, creo yo, ¿no? Sí, Entre rubios. Sí, podría haber algo de eso, pero, a ver, esto vamos también a la negociación. También se me sale los abogados nuevamente. A uno le enseñan que para negociar y para llegar a un buen contrato tiene que haber cierta equivalencia entre las partes que negocian. No, aquí no la hay. Y en aquí ningún claramente caso. no la hay. O Creo que sea, aquí ni de cerca la hay, ni de cerca. Entonces, como no la hay, acá tenemos literal, no digo que uno tiene que arrodillarse y negociar arrodillado. No, pero también hay que entender que es más lo que nosotros tenemos que dar, más que lo que podemos pedir. Recibir, claro. Entonces, y tomando un poco lo que decía Chijón y Marcelo, o sea, somos un país chiquitito geopolíticamente hablando. O sea, los 4 grandes de América Latina, que son Brasil, México, Colombia y Argentina, ahí está, digamos, ahí está, eso es. Y el resto Ahora, somos... recién están celebrando un acuerdo con la Claro. Unión Europea, que Ahora, teníamos hace 20 años. Chile es el tercer país del mundo con más tratados de libre comercio. Creo que era el segundo Sí. después del Reino Porque Unido. nos supera el Reino Unido y la Unión Europea. Bien. considerando O sea, la somos Unión como bloque comercial, Sí, claro. sí, como bloque comercial. Y de hecho la India está acelerando tratados de libre comercio con Europa, con la Unión Europea y con el Reino Unido. Como el Reino Unido se salió, entonces está negociando la por separado. Y con Perú, ojo. Así que ahí nos pueden ganar el quien vive. No, hay que Ya. negociar rápido con Cierre India. ese paréntesis. Entonces yo creo que acá es cómo planteamos el tema. Porque China evidentemente tomó una decisión geopolítica respecto a Chile. Dijo, y la empresa la controla el Estado chino, en fin, dijo, Chile me interesa quizás por su proyección al Pacífico, quizás por Isla de Pascua. Ojo, Isla de Pascua es la única isla en el Pacífico Sur que puede aterrizar un avión. Entonces eso ya genera importancia estratégica mundial. El tema de la Antártica, eso genera interés mundial. Entonces a lo mejor China dijo, este país me interesa, no por su tamaño, no por su mercado, sino que por esto. Por su O potencialidad. sea, si alguien cree que le interesamos a China por la cereza, no entiende nada de geopolítica. no. Hay que el tema va por otro lado. También con la cereza Va por chilena, otro lado. a lo mejor. Entonces, acá no es por un tema de cobre, no, acá va por otro lado. Entonces, dicho eso, yo creo que el presidente Castro lo que tiene que hacer, ser estratégico, tomando lo que ustedes dicen. O sea, no estamos en pie como de decir, ¿sabe que me voy de esta casa y corto relaciones con los chinos y no les vendemos nada más y nuestra economía se va al carajo al día siguiente? Pero sí tiene que ser estratégico con Estados Unidos, decirle, mire, nosotros naturalmente estamos más cerca de ustedes, o sea, históricamente, políticamente, económicamente, tenemos más coincidencias en ideas con Estados Unidos que con China, eso es evidente. Pero lo que falta ahora es el respaldo de Estados Unidos, porque digamos la verdad, todos saben que soy anglófilo de corazón, quiero muchísimo a Estados Unidos, pero también hay un tema, Estados Unidos durante mucho tiempo dejó solita a América Latina. La descuido. La descuidó, Sí. tal cual, la descuidó. Entonces yo creo que el presidente Kass puede hacerse un poco la víctima de ese punto de vista y decir, presidente Trump, o sea, ustedes mucho tiempo nos dejaron solos. Entonces ahora necesito que usted nos respalde. Y yo partiría al revés, de hecho, primero con el tema, aprovechando lo que está pasando en Venezuela, yo necesito sacar de Chile a inmigrantes ilegales, necesito que usted me ayude a repatriarlo allá, que hable con la que está encargada. Que quiera un par de aviones que nos Claro, presten. ayúdenme con eso. Claro, Ayúdenme. un portaaviones. Ayúdeme con ese tema. Ayúdeme con el tema también, ahora arreglemos bien este tema del cable y sellemos el acuerdo con Google, ayúdeme con eso. Y el tema de Bachelet, claro, deme un empujoncito, ayúdeme a presentar este relato, porque claramente ni usted ni yo queremos que ella sea secretaria general de Naciones Unidas. O sea, de que el tema va a estar ahí, va a estar ahí. Sí, yo chicos. te agrego brevemente lo siguiente desde el punto de vista económico. Así como somos el único país latinoamericano que disfruta la visa waiver, deberíamos ser el único país latinoamericano al cual se le cobrara arancel cero. Esa sería una Bueno, extraordinaria. tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No, pero es que hasta No, este tema se de los refiere a aranceles, aranceles, de sí. Trump. Y nos metieron aranceles Pero pobres. la ¿Y Corte, por se qué? lo tiró para atrás, creo. ¿Y por qué? Porque, sí, pero quedaron en 15%. volvió Le importó a poner. 3 hectáreas. Pero aquí voy a que ese 10%, 12%, ¿Puede afectar la 15%, industria nacional? no, afecta Sí. efectivamente todo el margen de ganancia de Así nuestra es. agricultura. Tal cual. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a significar es que los empresarios agrícolas y agroindustriales chilenos van a buscar más a China porque con China tenemos arancel cero. En cambio, en los Estados Unidos necesitamos un equivalente en ese sentido. Oye, fíjate que mientras estamos en esto, estamos en los grandes temas, con el presidente electo yendo para allá, preparándose para que sea de manera. Casi que debería haber el programa el presidente Claro, electo. Un ¿no? país Para- del primer mundo. Mientras está pasando esto,
la izquierda se junta o intenta juntarse. Ah, ya. Con chicle se pegan. Se pegan con chicle, Para no ¿no? decir otra en, el cosa fondo, más. en el fondo, ¿qué hacer? Y aquí también hay una cosa muy interesante, porque hoy día se ha dado este cónclave donde está el presidente Boric, donde yo creo que él intenta de alguna manera poner un liderazgo. Yo creo que él se ha preocupado en este tiempo en convertirse en la única figura referencial de la izquierda. Obvio. Lo Sí, que es, sí, o sea, candidato, de a obvio. poco se ha ido demoliendo el asunto. Porque, o sea, yo creo que lo de la presidenta Bachelet es para demolerla. Claro. Demolerla. Lo de Carolina Toalla. Lo de Carolina Toa, toma, Ya, pum, ya, y pum, ya hay historia. destruida. Claro. Yaneja la perdió solita. Le queda Bodanovich. ¿Quién te queda? ¿Te queda Elizalde. No, Elizalde no, olvídate. Bodanovich. Bodanovich, le ya, te quedará. Le mandó a Camila la Maranta para allá, a po. Camila Vallejo le quedará dando vueltas y empieza con. ¿Qué tiene el socialismo democrático? Carlos Cariola, Carlos Cariola. No, se No, murió. no, Y pero- Jadwe, digamos, pero- paquete de Jadwe. Jadwe. Pero piensa, por ejemplo, si el socialismo democrático quisiera levantar una candidatura. No tiene a No nadie. tiene a nadie. No tiene cuadro, no No. tiene nada, no Hoy día tiene, no. no tiene nombre, no tiene nada. Entonces, Boric lo que busca es precisamente la unidad en torno a él. ¿A él? En el fondo no hay, Sí. no hay más alternativa que yo. ¿Soy yo o el diluvio? Repetir Así es. lo de Bachelet. Po. Él es una nueva Bachelet. Lo de Bachelet 2, el mismo ejercicio. Claro. Se aprendió de la maestra. Es el mismo ejercicio. Unidad en torno a mí. Que van a tener que ir a buscarlo. Claro. Unidad en torno a mí. O sea, no les queda otro. Soy yo o nada. Además, con la expectativa y la Bachelet 2. esperanza que tiene Boris de convertirse también en un líder de la izquierda latinoamericana, porque Sí. Lula, por edad, y ya viene de salida. Va a cumplir digamos. 80 Lula. Sí. Sí. Va a O cumplir sea, Lula. Y puede que le gane Bolsonaro en una de esas. Entonces Capaz también que- hay sí, mucho Bolsonaro temita ahí. Junior. Sí, po. Bolsonaro Jr. Yo además agregaría un factor. Boric transformado en un socialdemócrata. No en Gabriel, digamos, el diputado Gabriel Boric. Como Alan García, sino que lo comentamos muchas veces, sí. De hecho, nos acordamos que hace como 3 años que venimos comentando esta tesis de el Alan García de Chile. Claro. Que probablemente tuvo una primera presidencia con un discurso y va a tener una segunda presidencia con otro discurso. Cosa nada nueva, es lo que hizo Michelle Bachelet también. Michelle Bachelet. No, pero Michelle fue al Bachelet revés. fue al revés. Él fue al Fue al revés. revés. Sí, El que primer avisó. gobierno fue Bueno, Adenauer y el segundo bueno, fue bueno, Honecker. fue porque se- Honecker, No, sí, digamos. que avisó. Sí, se Es que avisó. lo que dice Marcelo, yo creo que va por ahí el tema, ¿eh? Porque evidentemente, o sea, no nos pisemos la capa entre superhéroes, no nos veamos la suerte entre gitanos, como se dice. Aquí evidentemente el presidente Boric está haciendo campaña para volver a ser candidato al 2029. Ajá. O sea, él quiere volver a ser sí, presidente, Si se no, le ¿cómo nota te, mucho. ¿cómo te explicas si no que fue a Juan Fernández Hay y a Rapa muchas- Nui en estos sí, últimos días? Mira, son muchas las señales. Y si uno ya cuando está en esta cuestión, uno ya lee las señales y te das cuenta que él ha trabajado permanentemente para ser el futuro candidato al 2029. Y de hecho eso se entronca con lo que tú señalas. Gabriel se Boric Fútbol Club, se claro. encargó de ir limpiándose el camino. O sea, Michelle Bachelet fuera, Carolina Toa fuera, a Janet Jara también la dejaron morir, digámoslo. Sí. Y él secretamente quería que perdiera y por eso esta constante némesis con el presidente Kast. Porque él quiere ser el líder de esa oposición. Claro. Ahora, este cónclave, que mejor nombre no puede haber, porque la cuestión tiene que pegarla con clavo para que de verdad haya algo que funcione. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque esto está pegado con chicle. Todos saben que el término popular es otro, pero está pegado con chicle esta cuestión. Y no pega ni junta al final. Porque la ADC no quiere ir, después No, ya no fue. Claro, del Partido Socialista se enoja un día con el Frente Amplio, después se vuelven a reconciliar. Y el problema de fondo viene que la izquierda chilena se quedó sin relato. No tienen absolutamente ninguna cosa que ofrecerle al país. Ese es el problema. Que es una crisis que está viviendo la izquierda a nivel mundial por lo demás. Pero aquí en Chile se ve acrecentado porque este gobierno particularmente fue muy malo. Muy malo. O sea, si este gobierno hubiera sido, no sé, Bachelet 2, que ya fue malo, pero al menos algo les quedó. Quedó, no sé, una idea. Una idea, que un poquito de tallarín en la olla como para comértelo en la noche. Acá no quedó nada. No quedó nada. O sea, este gobierno perdió incluso la credibilidad. Perdieron hasta la dignidad. Yo no sé si la conocen, pero también la perdieron. Entonces, como no le tienen decían nada... dignidad a la plaza de... Claro, a la entonces, plaza entonces Baqueano. yo no sé cómo lo van a hacer, pero el presidente Boric quiere quedarse evidentemente con los despojos de guerra. No, claro, pero por otro lado, ¿cómo se vuelve a construir un relato y sobre qué bases? A ver, vamos a volver a hacer la tumba del neoliberalismo, Claro. vamos a volver a hacer profundos cambios estructurales. O vamos a hacer la vamos socialdemocracia del lago. O vamos a hacer la socialdemocracia del lago, y cuando eso ocurre, lo que termina ocurriendo es que también esa parte de la izquierda que te apoyó en ese esfuerzo no te va a apoyar. Entonces, ¿cómo me construyo de una manera tal en que yo pueda llegar a ser Es nuevamente que presidente? hay un punto de análisis que es importante para efectos de la reconstrucción de la izquierda o la centroizquierda, que es la diferencia entre, y esto lo hemos hablado muchas veces con un amigo nuestro, con Carlos Terme, la diferencia entre una derrota y un Ah, sí, fracaso. un fracaso. Una derrota obedece a causas extrínsecas.
un fracaso obedece causas intrínsecas. Lo que experimentó Gabriel Boric el año 2022 fue un fracaso, porque toda la infraestructura conforme a la cual trataron de implementar el gobierno estaba dada sobre la base de la nueva Constitución, sobre la base del plurinacionalismo, sobre la base de Que una no gobernó Constitución 6 meses, Marcelo. Por lo tanto, desde que se acabó ese relato, se acabó toda discusión, porque además, torpemente, la izquierda estuvo dispuesta a plegarse al gobierno de toda esta gente, Sí. sin ningún acondicionamiento, sin ningún... Entonces, esa discusión es la discusión de fondo que tiene que haber la izquierda. Y ojo, que es una discusión que va a ser absolutamente válida y necesaria dentro de los próximos 2 años. ¿Saben para qué era? Para la derecha. Porque el mismo análisis, digamos, si Chile Vamos, sector que hoy día está colaborando con el gobierno, pero no es parte del gobierno. Nuestro sector, digo. Si Chile Vamos, en algún minuto, se replantea a sí misma, va a tener que analizar si efectivamente lo que llevó a Evelyn Matei a estar quinta fue solamente un fracaso, fue solamente una derrota, o es un tema más de fondo. Pero que le hemos llevado 2 elecciones presidenciales con su candidato presidencial Digamos, mermado. mermado. Retrocedimos, de hecho. Y con un Franco Parisi comiéndose las banderas del sector. Y, digamos, reemplazándolas por populismo barato, Sí. pero que definitivamente da cuenta de que nosotros en Chile Vamos no hemos sido capaces de poder leer eso adecuadamente. Entonces, lo que vienen son 2 años en el que el gobierno va a tener un espacio para gobernar, pero que también obliga a las fuerzas políticas de izquierda y de derecha a replantearse y mirarse para adentro. Mientras el gobierno va a estar preocupado de las urgencias. De la emergencia. Sí, porque además, a ver, hablábamos de Alan García, siempre he sostenido que hay mucha similitud entre Alan García y Gabriel Boric. Alan García tenía 35 años cuando fue electo Sí, presidente. un revolucionario. Entró como un revolucionario, Pero que no el hijo termine político igual, de sí. Raúl Aya de la Claro, Torre. para que- El APRA entrando por las grandes, Sí. los grandes caminos del Palacio de Pizarro. de Pizarro ahí en Lima. Así le fue, ¿eh? Claro, bueno, entra... Sí. Entra con un programa muy de extrema izquierda. Probablemente lo que más quiso hacer y lo que empujó derechamente fue la estatización de la banca, lo que generó un escándalo monumental y levantó la figura de Mario Vargas Llosa. Sí. Alan García manejó muy mal la economía, la inflación se le disparó, se fumó todas las reservas del Perú, el terrorismo se expandió como Sí. nunca, Sendero Luminoso, Tupac Sí. Amaru. Y después, infraestructura política. Fujimori, después... Claro, le Infraestructura termina política, entregando el poder claro. autoritario que termina generando un golpe de Estado después. Entonces, Alan García es un personaje que políticamente en ese primer gobierno fue un verdadero desastre. Pero pasaron 10 años, Y volvió. vuelve, le gana la elección presidencial a Ollanta Humala Sí. y vuelve como un socialdemócrata. Y el segundo gobierno de Alan García fue un gobierno bastante bueno. Decente, claro. Inesperado. Pero decente. fue bastante bueno porque Alan García terminó por reconocer que había metido las patas hasta el sobaco y Claro. aprendió y volvió con las banderas de la Ya, pues, socialdemocracia. pero eso te confirma el análisis que estamos haciendo acá. O sea, yo creo, y yo creo que todos estamos seguros de eso, de que el presidente Boric va a volver a ser candidato. No iría tan allá de decirte sí, va a volver a ser presidente. Yo espero de corazón que no, que nunca más lo sea, por un tema, obvio, soy de derecha. Por un tema de carácter No, también, claro, un tema de yo- carácter. sí. Pero yo creo que es una posibilidad real de que él va al menos a volver a ser candidato. lo va a Entonces, intentar. la pregunta nuestra es, y ahí plegando un poco a lo que decía Marcelo, ¿qué propuesta tenemos nosotros frente a eso? Porque yo creo, espero que, y todos queremos lo mismo, que al próximo gobierno le vaya bien, por el bien del país, evidentemente. Pero también viene un análisis, que no nos podemos hacer los lesos, interno. En el caso nuestro en Chile Vamos, republicanos tendrán que hacer su propio análisis dependiendo cómo le va al gobierno. Los libertarios también. Y los libertarios Sí, también. seguro. La Sí, que centroizquierda, subsisten, claro. la centroizquierda también. Pues, o sea, el Partido Socialista tiene que elegir. Tengo varios amigos en ese partido y se los digo de frente, tienen que elegir. O van a seguir bailando al ritmo del Frente Amplio, o de una vez por todas van a retomar su historia. Bueno, es quizá por eso que todo este que se habló de la conmutación de pena ha generado tanta rispidez, porque en el fondo ha vuelto Sí. a ebullir las diferencias de corte ideológico, histórico, Vuelve al eje- valórico. Es que vuelves al eje de dictadura democracia inevitablemente. Yo creo que eso es lo que probablemente genera más. Porque yo creo que la sola idea, para alguien de izquierda, y por supuesto también para muchos de nosotros, de pensar siquiera de que Miguel Krasnov pudiera terminar en su casa, Es un tema. es una cosa tremendamente dolorosa y dura. Brutal, brutal. Yo parto de esa base. La sola idea para las víctimas de violaciones de derechos humanos, yo creo que es un tremendo tema. Sin embargo, hay una segunda, yo estoy trabajando en una columna en eso, sin embargo, hay un tema respecto del derecho humanitario que es fundamental.
me van a tomar una de abogado, digamos. Probablemente una de las razones por las que se acabó el derecho de la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, es porque la crueldad humana puede llegar a límites infinitos, particularmente cuando uno está en el Estado. Así es. Entonces ahí Beccaria, digamos, y otros, digamos, lograron establecer el tema de la equivalencia de las condiciones. O sea, usted asesinó, el derecho retributivo. Entonces Claro. usted asesinó, bueno, sabe que va a tener una pena retributiva equivalente. Claro. Pero eso, que de alguna forma fue un avance social, hoy día parece ser casi una especie como retroceso social. Porque pensar en un señor que no es capaz de controlar esfínter, que está con Alzheimer, que tiene 85 años y que está purgando una pena penal que probablemente le conduzca hasta el infinito, genera dos cosas. Primero, una inhumanidad por parte del Estado respecto de ese ser. Muchos considerarán que no es humano, pero precisamente la clave del derecho humanitario es considerar que incluso aquellos que han actuado en forma inhumana son humanos. Entonces, por una parte, digamos, desarrollar ese punto, pero por otro lado también desarrollar la lógica de la compasión respecto de las víctimas, que tenían una expectativa razonable de que ese cruel ser humano que está encarcelado fue una promesa que hizo el Estado de Chile, iba a estar encarcelado todo el tiempo que tenía que estarlo. Entonces tenemos un dilema difícil, es muy difícil plantearlo y es muy difícil desarrollarlo. Normalmente esta cuestión termina entre las barras bravas, y eso es lo que uno ha terminado viendo en la discusión. La barra brava de un lado diciendo, no, pero es que la humanidad. Y por el otro lado la otra barra, digamos, diciendo, no, es que ustedes son unos fascistas que quieren liberar a todos los torturadores porque en el fondo lo único que quieren es la bota militar de vuelta. Entonces, es un escenario difícil. Y el problema es que al gobierno del presidente Kast le va a complicar mucho este tema, porque este tema, lejos de concretarse, está en primer trámite constitucional aprobado. Por lo tanto, falta la Cámara. Y Edward prometió que iba a pedir los indultos. ¡Qué desastre! Falta la Cámara, falta después, todo. de nuevo probablemente Puede el llegar a Senado, comisión mixta. va a comisión mixta, faltan por lo menos 2 o 3 años. Es otro Pero regalo mira, envenenado. hay una anécdota que se cuenta, la puedo contar, que yo la encuentro que es muy aleccionadora. A ver. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se planean, además de los juicios de Tokio, los juicios de Nuremberg, que fueron varios juicios, por eso se llaman los juicios de Nuremberg, Churchill, Como 12, el gran Winston Churchill, a quien yo admiro muchísimo, él era partidario de colgar a los criminales nazis de una, digamos, colgarlo en la plaza pública y Sin listo, juicio, sin y juicio, sin sin nada, juicio, y rápido. que todos se rieran de ellos. Claro. Y Roosevelt, el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, le dice Winston, porque eran muy amigos, se Sí. llevan muy bien. Estoy parafraseando lo que probablemente Todo le esto dijo. con un Era whisky en la más mano, lo que además. quería Churchill a Roosevelt de lo que lo quería Roosevelt a Sí, Churchill. y Roosevelt le dice, Winston, no le podemos negar a ellos lo que ellos le negaron a otros. Lógico. No, sí. Entonces, con esa frase, lo que le quiso decir Roosevelt, hay que hacer un juicio. Hay que hacer un juicio. Y en un juicio condenar a estos personas. Que yo estoy de acuerdo contigo, le tiene que haber dicho. Son unos monstruos, hicieron las aberraciones más grandes que haya conocido la humanidad. Pero nosotros somos mejores que ellos. Y probablemente yo también quiero condenarlo al tiro. Pero somos mejores que ellos. Tenemos que demostrar que somos más humanos que ellos. Ese es el punto. No deja de ser un tema importante. Bueno, ya llegó la hora de terminarse. De Tan una risa, rápido. sacó el programa. Novedades importantes. La próxima semana el programa tiene estudio nuevo. Hay renovaciones. Renovación. Hay renovación. La renovación del Y estudio. dentro de los cambios importantes está que el señor que está acá, José Ignacio Concha, va a asumir la conducción Me parece muy bien. de este programa debido a que yo voy a tomar otros desafíos profesionales. Así es que Tenemos que despedirte aquí. Le entregamos una Sí. campanita. despedir, no, a mí no me No tengo un reloj de oro, pero te puedo No, pasar este no, reloj Una por mes, digamos, claro. una campanita. El programa va a seguir durante todo el año. Yo asumo otros desafíos profesionales, así que José Ignacio Concha va a estar desde la próxima semana conduciendo este programa con Chijón, con Marcelo, con Gabriel, con Tomás Helwin, con Álvaro Belolio, con nuestros con paneles todos los que- panelistas que con muchos permanentemente amigos, todos con invitados. muchos amigos Sí. acá. Así es que. La Mara nada. Sadini yo creo que no va a tener tiempo. No, la para- Mara No, la está Mara ya difícil, complicada. está Pero digo, difícil, varias veces, sí. Mara- Sí, Mara- claro. Así que nada, agradecerles por supuesto que nos hayan sintonizado. Yo agradecerles personalmente a ustedes y a TEDx el haberme aguantado durante 2 años formando precisamente este programa que, insisto, va a seguir la próxima semana con don José Ignacio Concha conduciéndolo ya de manera permanente. Así que chicos, Bien, muchas pues. gracias. Marcelo, gracias. Siempre un gusto. José Ignacio, Encantado. suerte. Después le dejo la mencioncita Sí, ahí para que la pues, tenga ahí me- presente. Voy a tener que aprendértela. Y el programa Muchas vuelve la gracias. próxima semana, como siempre, aquí a la pantalla de TEDx. Que les vaya muy bien. ¡Bravo, genio!